En un pequeño y pintoresco pueblo, rodeado de verdes campos y montañas majestuosas, vivía un humilde campesino llamado Pedro. Su vida había sido una constante lucha contra las adversidades del campo, pero siempre había encontrado consuelo en su familia y en la tierra que trabajaba con tanto esmero. Don Pedro tenía un único hijo, llamado Juan, un joven lleno de sueños y aspiraciones que iban más allá de los límites del pueblo. Desde pequeño, Juan había mostrado una inteligencia y curiosidad excepcional. Don Pedro y su esposa María habían hecho todo lo posible para brindarle una buena educación, a pesar de las limitaciones económicas. Sabían que el futuro de su hijo no estaba en los campos, sino en la capital, donde podría continuar sus estudios y alcanzar sus sueños. Con el corazón lleno de esperanza y tristeza, don Pedro y doña María tomaron la difícil decisión de enviar a Juan a la ciudad. Con mucho esfuerzo y sacrificio, lograron reunir el dinero necesario para su viaje y estudios. El día de la partida, el sol apenas asomaba en el horizonte cuando don Pedro y María se despidieron de su hijo en el terminal terrestre. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero en sus corazones sabían que estaban haciendo lo correcto. El bus avanzaba lentamente hacia la capital y Juan observaba con asombro cómo el paisaje cambiaba a medida que se acercaba a su destino. Los campos verdes y las montañas fueron dando paso a edificios altos y calles bulliciosas. El ruido de la ciudad era ensordecedor comparado con la tranquilidad del campo, y Juan no podía evitar sentirse un poco abrumado. Al llegar a la terminal central, Juan descendió del bus con su maleta en mano y una mezcla de emoción y nerviosismo en el corazón. La terminal estaba llena de gente apresurada, cada uno con su propio destino y preocupaciones. Juan se detuvo un momento para respirar profundamente y asimilar todo lo que veía a su alrededor. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, los taxis y autobuses iban y venían, y el murmullo constante de la multitud creaba una sinfonía caótica pero fascinante. Con el mapa de la ciudad en una mano y la dirección de su nueva residencia en la otra, Juan comenzó a caminar por las calles de la capital. Cada esquina revelaba algo nuevo y emocionante. Tiendas llenas de luces y colores, parques donde los niños jugaban y reían, y edificios imponentes que parecían tocar el cielo. A pesar de la confusión inicial, Juan sentía una chispa de esperanza y determinación. Sabía que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida, una llena de oportunidades y desafíos. El muchacho se instaló en su nueva residencia, un pequeño pero acogedor apartamento cerca de la universidad. Los primeros meses fueron emocionantes y desafiantes. Juan se dedicó con esmero a sus estudios, asistiendo a todas sus clases y pasando largas horas en la biblioteca. Sus profesores notaron su dedicación y sus compañeros lo admiraban por su inteligencia y determinación. Sin embargo, con el paso del tiempo, Juan comenzó a hacer nuevos amigos en la capital. Entre ellos estaban Carlos, un joven carismático y aventurero, y Ana, una chica extrovertida y siempre dispuesta a divertirse. Carlos y Ana le mostraron a Juan un lado de la ciudad que él no conocía: las fiestas, los clubes nocturnos y las reuniones sociales que parecían no tener fin. Al principio, Juan intentaba equilibrar sus estudios con su nueva vida social, pero poco a poco, las salidas nocturnas y las distracciones comenzaron a ocupar más de su tiempo. Las noches de estudio se convirtieron en noches de fiesta, y las mañanas en la biblioteca fueron reemplazadas por mañanas de resaca y cansancio. Juan empezó a faltar a clases y a descuidar sus tareas. Sus calificaciones,
que antes eran excelentes, comenzaron a bajar y su interés por los estudios se desvanecía cada vez más. A pesar de las advertencias de sus profesores y las preocupaciones de sus antiguos amigos, Juan se dejaba llevar por la emoción del momento, sin pensar en las consecuencias. La capital, con todas sus luces y tentaciones, había capturado su atención, y el sueño de su padre de verlo convertirse en un hombre educado y exitoso parecía desvanecerse lentamente. Mientras Juan se perdía en la vida de la capital, sus padres, don Pedro y doña María, seguían en el campo, ajenos a la realidad de su hijo. Cada vez que recibían una carta de Juan, aunque breve y superficial, se llenaban de orgullo y esperanza. En sus conversaciones con los vecinos, don Pedro no podía evitar hablar con entusiasmo del futuro prometedor de su hijo. «Mi Juan está estudiando en la capital», decía don Pedro con una sonrisa en el rostro. «Va a ser un hombre educado y exitoso. Estamos muy orgullosos de él». Doña María, por su parte, compartía la misma alegría y orgullo. No dudaban en hacer sacrificios adicionales para apoyar a su hijo. Cuando Juan les pedía dinero, ellos no dudaban en vender una res o unas hectáreas de terreno para enviarle lo que necesitaba. Para ellos, cada sacrificio valía la pena si significaba que su hijo tendría un futuro mejor. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Mientras sus padres se esforzaban y soñaban con el éxito de Juan, él se alejaba cada vez más de sus estudios y de los valores que le habían inculcado. La vida en la capital lo había atrapado en un ciclo de excesos y despilfarro, y el dinero que sus padres enviaban con tanto sacrificio se esfumaba en cosas frívolas y efímeras. A medida que pasaban los meses, Juan continuaba pidiendo dinero a sus padres, pero ahora lo hacía con mentiras. Les escribía cartas llenas de falsedades, diciendo que necesitaba más dinero para libros, materiales de estudio o incluso para pagar la renta, aduciendo que había subido de precio. Don Pedro y María, confiando ciegamente en su hijo, seguían haciendo sacrificios para enviarle lo que pedía. Así transcurrió el tiempo. 1 año, 2, 3. Juan seguía viviendo una vida de excesos y despilfarro, mientras sus padres se esforzaban cada vez más para mantenerlo. Las mentiras se acumulaban y la distancia entre la realidad y lo que sus padres creían se hacía cada vez mayor. Juan se encontraba atrapado en una espiral de engaños y culpa, incapaz de detenerse. Pero después de 3 años de mentiras y despilfarro, la situación se volvió insostenible. Juan se encontraba al borde de la expulsión de la universidad y sin dinero para mantenerse. Fue entonces cuando de repente sus padres dejaron de enviarle dinero. Don Pedro y María, quizás agotados por los sacrificios constantes y preocupados por la falta de progreso de su hijo, decidieron que era momento de tomar una difícil decisión. Eso fue lo que pensó Juan en aquel momento. Pero continuemos con la historia. Sin el apoyo financiero de sus padres, el muchacho se vio incapaz de pagar la renta de su apartamento. Sus amigos, que antes lo acompañaban en todas sus aventuras, comenzaron a alejarse al ver que ya no podía costear las fiestas y los lujos. En poco tiempo, Juan se encontró solo y sin hogar, vagando por las calles de la capital. Desesperado y sin otra alternativa, Juan decidió que era hora de enfrentar la realidad y empezar a trabajar. Sin habilidades específicas para sobrevivir en la ciudad, decidió aprender a lustrar zapatos, una tarea humilde pero honesta que le permitía ganar algo de dinero. Con un pequeño cajón de herramientas y un trapo, se instaló en una esquina concurrida de la ciudad, ofreciendo sus servicios a los transeúntes. Los días eran largos y agotadores, y las ganancias apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. Juan
pasaba horas bajo el sol, lustrando zapatos por unas pocas monedas. La vida en la calle era dura y pronto comenzó a sentir los estragos del hambre y la desesperación. Las noches eran frías y solitarias y el arrepentimiento se apoderaba de su corazón. Cada vez que veía a un estudiante pasar con sus libros y mochila, recordaba los sueños que alguna vez tuvo y el sacrificio de sus padres. Las lágrimas no tardaban en aparecer cuando pensaba en cómo había desperdiciado la oportunidad que le habían dado. El hambre y la miseria eran constantes recordatorios de sus errores y el arrepentimiento se volvía más profundo con cada día que pasaba. A pesar de todo, Juan no se rendía. Sabía que debía encontrar una manera de salir de esa situación y recuperar el rumbo de su vida. Con el corazón lleno de arrepentimiento y una nueva determinación, decidió que era hora de hacer todo lo posible para enmendar sus errores y demostrar a sus padres que aún podía ser el hijo del que ellos se sentían orgullosos. Sin otra alternativa, Juan decidió que la única manera de enmendar sus errores era regresar a su hogar y contarles la verdad a sus padres. Sabía que enfrentarse a ellos sería difícil, pero también sabía que era lo correcto. Determinó que debía trabajar aún más duro para reunir el dinero necesario para el pasaje de regreso. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, lustraba zapatos sin descanso. Aceptaba cualquier trabajo que se le presentara, desde cargar mercancías en el mercado hasta limpiar las calles, sabiendo que cada centavo lo acercaba un poco más a su hogar y ahora sí, dando valor a cada centavo que ganaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Juan trabajaba con una determinación férrea, impulsado por el deseo de redimirse y volver a ver a sus padres. A pesar de las dificultades y el cansancio, no se permitía rendirse. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, logró reunir el dinero suficiente para el pasaje de regreso. Con el corazón lleno de nerviosismo y esperanza, Juan compró su boleto y se subió al bus que lo llevaría de vuelta a su pequeño pueblo. Mientras el bus avanzaba, miraba por la ventana y pensaba en las palabras que les diría a sus padres. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones y trabajar duro para recuperar su confianza y respeto. El bus avanzaba lentamente hacia el pequeño pueblo que Juan había dejado atrás hacía 5 años. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza, lleno de nerviosismo y esperanza. Al llegar a la terminal, descendió del bus con su maleta en mano y comenzó a caminar por el camino polvoriento que lo llevaría a su hogar. A medida que se acercaba a la granja, algo en el ambiente parecía extraño. El camino, que antes estaba bien cuidado, ahora estaba cubierto de maleza y las cercas estaban caídas. Con cada paso, la preocupación en su corazón crecía. Finalmente, al llegar a la entrada de la granja, se detuvo en seco. La escena que tenía ante sus ojos era desoladora. La granja de su padre, que alguna vez había sido un lugar lleno de vida y trabajo, ahora estaba abandonada y cubierta de mala hierba. Las ventanas de la casa estaban rotas y las puertas colgaban de sus bisagras. Los campos, que antes estaban llenos de cultivos, ahora eran un mar de hierbas altas y descuidadas. Juan sintió un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Con el corazón pesado, se acercó a la casa y llamó a la puerta. Pero no hubo respuesta. Entró lentamente, esperando encontrar a sus padres. Pero la casa estaba vacía y en ruinas. Las paredes, que alguna vez habían estado llenas de fotos familiares y recuerdos, ahora estaban desnudas y cubiertas de polvo. Cada rincón de la casa le recordaba los momentos felices que había compartido con su familia y el dolor de su ausencia se hacía insoportable.
Desesperado, salió de la casa y comenzó a buscar por los alrededores, llamando a sus padres con la esperanza de que estuvieran cerca. Pero no había rastro de ellos. La realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Sus padres no estaban allí y la granja que tanto habían amado y cuidado estaba quedando en el olvido. Juan cayó de rodillas en el suelo, sollozando. El arrepentimiento y la culpa lo consumían. Había desperdiciado los sacrificios de sus padres y ahora, al regresar, se encontraba con la devastadora realidad de su abandono. En medio de su dolor, juró que haría todo lo posible para encontrar a sus padres y enmendar sus errores, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le tomara. Con el corazón angustiado, Juan corrió hacia la casa del vecino más cercano, don Manuel, un hombre mayor que había sido amigo de su familia durante muchos años. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza, casi sin aliento. Don Manuel abrió y se sorprendió al ver a Juan después de tanto tiempo. «Juan, ¿qué haces aquí?», preguntó con asombro. «Don Manuel, por favor, dígame dónde están mis padres», suplicó Juan, con lágrimas en los ojos. «La granja está abandonada y no los encuentro por ninguna parte». El rostro de don Manuel se ensombreció al escuchar las palabras de Juan. Con un suspiro profundo, lo invitó a entrar y lo hizo sentarse en la sala. «Juan, hay algo que debes saber», comenzó con voz temblorosa. «Hace 2 años, tus padres decidieron ir a la capital para darte una sorpresa. Querían verte y saber cómo estabas, pero en el camino tuvieron un accidente en la carretera». Las palabras de don Manuel se desvanecieron en el aire, mientras Juan sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «No, no puede ser», murmuró con la voz quebrada. «¿Mis padres murieron?». Don Manuel asintió con tristeza. «Lo siento mucho, Juan. Fue un golpe muy duro para todos nosotros. Intentaron todo lo posible para salvarlos, pero no sobrevivieron al accidente». Juan se cubrió el rostro con las manos, sollozando inconsolablemente. La culpa y el dolor lo abrumaban. Sus padres habían sacrificado todo por él, y él los había decepcionado de la peor manera posible. Ahora nunca tendría la oportunidad de pedirles perdón, ni enmendar sus errores. Don Manuel puso una mano reconfortante en el hombro de Juan. «Sé que esto es muy difícil, hijo, pero tus padres te amaban mucho. Siempre hablaban con orgullo de ti y de tus logros. Lo mejor que puedes hacer ahora es honrar su memoria y vivir de una manera que los haga sentir orgullosos». Con el corazón destrozado, Juan asintió lentamente. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para honrar el sacrificio de sus padres y vivir una vida que reflejara el amor y los valores que ellos le habían inculcado. Aún estando en shock, Juan no podía aceptar lo que don Manuel le había contado. Con el corazón lleno de incredulidad y desesperación, decidió ir al cementerio para confirmar la terrible noticia por sí mismo. Con pasos vacilantes, se dirigió al lugar donde descansaban los seres queridos del pueblo. Al llegar al cementerio, el aire se sentía pesado y el silencio era abrumador. Juan caminó entre las tumbas buscando los nombres de sus padres. Finalmente, se detuvo frente a 2 lápidas que llevaban los nombres de don Pedro y María. Las fechas grabadas en la piedra confirmaban lo que don Manuel le había dicho. Sus padres habían fallecido hacía 2 años. Y hacía 2 años que ellos habían dejado de enviarle dinero. Juan cayó de rodillas frente a las tumbas, con el corazón destrozado. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras acariciaba las frías lápidas. El remordimiento y la culpa lo abrumaban. Había desperdiciado la oportunidad de estar con ellos, de agradecerles por todo lo que habían hecho por él, y ahora era demasiado tarde. «Papá, mamá, lo siento tanto», sollozó Juan con la voz quebrada. «Desperdicié todo lo que hicieron por mí. No merezco su amor ni su sacrificio.
Ojalá pudiera retroceder el tiempo y hacer las cosas bien. El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma compartiera su dolor. Juan permaneció allí, arrodillado frente a las tumbas de sus padres, llorando y lamentando sus errores. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero en ese momento juró que haría todo lo posible para enmendar sus errores y honrar la memoria de sus padres. Con una determinación renovada, decidió que el primer paso sería restaurar la granja que sus padres habían amado tanto. Cada día, Juan se levantaba al amanecer y trabajaba incansablemente en la granja. Despejaba las malezas, reparaba las cercas y restauraba la casa. El trabajo físico era agotador, pero también terapéutico. Con cada tarea completada, se sentía que estaba un paso más cerca de redimirse y de honrar el legado de sus progenitores. A medida que pasaban los meses, la granja comenzó a recuperar su antigua gloria. Los campos volvieron a florecer y la casa se llenó de vida nuevamente. Los vecinos, al ver el esfuerzo y la dedicación de Juan, comenzaron a ofrecer su ayuda y apoyo. Poco a poco, Juan se ganó el respeto y la admiración de la comunidad. Además de trabajar en la granja, Juan decidió retomar sus estudios. Se inscribió en un programa de educación a distancia y dedicaba sus noches a estudiar. Sabía que sus padres habrían querido que continuara su educación y que se convirtiera en el hombre que ellos siempre habían soñado. Con cada examen aprobado y cada tarea completada, sentía que estaba cumpliendo con su promesa de honrar su memoria. El camino no fue fácil y hubo momentos en los que el dolor y el arrepentimiento amenazaban con abrumarlo. Pero Juan encontró consuelo en el trabajo duro y en el apoyo de la comunidad. Aprendió a perdonarse a sí mismo y a aceptar que, aunque no podía cambiar el pasado, podía construir un futuro digno del sacrificio de sus padres. Con el tiempo la granja prosperó y Juan se graduó con honores. Se convirtió en un miembro respetado y querido de la comunidad, conocido por su dedicación y su espíritu de superación. Aunque el dolor de la pérdida de sus padres nunca desapareció por completo, Juan encontró paz en saber que estaba viviendo una vida que ellos habrían estado orgullosos de ver. Y así Juan se convirtió en un ejemplo de resiliencia y determinación para todos los que lo conocían. Su historia inspiró a muchos jóvenes del pueblo a perseguir sus sueños y a valorar el sacrificio de sus familias. Por su parte, el muchacho nunca olvidó las lecciones aprendidas y vivió cada día con gratitud y propósito. Con el tiempo, también comenzó a compartir su historia en escuelas y comunidades cercanas, motivando a otros a no rendirse ante las adversidades y a siempre recordar el valor del esfuerzo y el sacrificio de sus seres queridos. Su mensaje resonaba profundamente en aquellos que lo escuchaban y muchos encontraron en él la inspiración para superar sus propios desafíos. La granja de Don Pedro y María no solo volvió a florecer, sino que se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Juan, con la ayuda de la comunidad, implementó nuevas técnicas agrícolas y diversificó los cultivos, asegurando la prosperidad de la granja para las futuras generaciones. Además, estableció un pequeño centro educativo en la granja, donde enseñaba a los niños del pueblo sobre agricultura sostenible y la importancia de la educación. Aunque el dolor de la pérdida de sus padres nunca desapareció por completo, Juan encontró paz en saber que estaba viviendo una vida que ellos habrían estado orgullosos de ver. Cada día, al trabajar en los campos y al enseñar a los niños, sentía la presencia y el amor de sus padres, guiándolo y apoyándolo en cada paso del camino. Juan se convirtió en un pilar de la comunidad conocido por su generosidad, su sabiduría y su espíritu indomable. Su vida, marcada por el arrepentimiento y la redención, se transformó en un testimonio viviente de que, con determinación y esfuerzo, es posible superar cualquier obstáculo y honrar el legado de aquellos que nos aman.
La historia de Juan es un poderoso recordatorio de que, aunque podamos cometer errores y desviarnos del camino, siempre tenemos la capacidad de redimirnos y construir un futuro mejor. La vida nos presenta desafíos y tentaciones, pero es en esos momentos de dificultad donde encontramos nuestra verdadera fortaleza y determinación. Juan nos enseña que el arrepentimiento y la culpa pueden ser transformados en motivación para cambiar y mejorar. Su viaje de regreso a casa y su esfuerzo para construir la granja de sus padres demuestran que, con trabajo duro y perseverancia, podemos superar cualquier adversidad. Además, su historia subraya la importancia de valorar y honrar los sacrificios de nuestros seres queridos, quienes siempre desean lo mejor para nosotros. En última instancia, la historia nos inspira a no rendirnos, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con determinación y esperanza. Nos recuerda que sin importar cuán oscuro pueda parecer el camino, siempre hay una oportunidad para redimirnos y hacer las cosas bien. Al enfrentar nuestros desafíos con valentía y gratitud, podemos construir una vida llena de propósito y significado, honrando el legado de aquellos